Hola cinescopios, ¿qué tal con este fin de semana de Barbieheimer? ¿Ya lo hicieron? Pues tal parece que Nolan sí logra tirarle tremenda bomba a Gerwig y su Barbie con la película de Oppenheimer. Fiel a su estilo, ahora nos viene a contar la historia del físico Robert Oppenheimer, el cual fue director del proyecto Manhattan, donde se desarrolló la bomba atómica. Nos habla un poco de su vida personal, sus amoríos y las consecuencias que sufrió después de haber participado en este proyecto. El primer punto a destacar es que no hace una romantización del personaje, no lo juzga ni lo justifica. Solo lo muestra como cualquier ser humano brillante que después de hacer lo que consideraba justo, se da cuenta que se convirtió en el creador de una bomba que acabó con la vida de muchísima gente inocente. Y se le dio un uso que ni él mismo esperaba. Vivió el resto de su vida intentando frenar este daño y por eso tuvo que pagar graves consecuencias. Fue perseguido por sus ideas comunistas, mismas que no les importaron cuando estaba haciendo la bomba. Su carácter egocéntrico y arrogante hizo que ganara muchos enemigos, pero también grandes aliados. La historia es muy buena y Nolan logra contárnoslas de manera muy entretenida, pero cayendo en los vicios de siempre. Dura 3 horas, que en realidad son muy dinámicas, pero con sus típicos saltos en el tiempo, cambiando la paleta de color dependiendo de la época en la que nos quiera situar, y explicando reiterativamente cada punto. Por ejemplo, cuando nos quiere decir que Oppenheimer sueña con la física cuántica, pone la misma secuencia varias veces. Hay muchas escenas que resultan innecesarias, como las de sexo, que además de verse muy raras, parece que a Nolan no se le da eso de filmar escenas de sexo, pues no suman mucho a la trama, es decir, a la película sí le sobran unos 40 minutos, pero pues parece que nuestro Nolan quiso ponerle todo lo que filmó. De las cosas buenas de la película hay que resaltar los efectos especiales, pero principalmente la edición del sonido que es espectacular. La escena de la prueba Trinity es impresionante y envolvente, aunque estés en una sala sencilla. O sea, no es necesario igual verla en IMAX. El blanco y negro está muy bien logrado. En resumen, la parte técnica es sorprendente como siempre. Las actuaciones son muy buenas también. Cillian Murphy interpreta excelentemente bien a Oppenheimer. Robert Downey Jr. está irreconocible haciendo un excelente personaje. Aún así, mención aparte se merece Matt Damon, como el general Groves, que es uno de los personajes que se roba muchas escenas de la película. Yo lo amé. Seguro será la delicia de los amantes de la historia de la física, ya que están todos los personajes famosos de la época haciéndola muy ilustrativa. Y hablando de personajes, tal parece que a Christopher Nolan tampoco se le dan los personajes femeninos. En esta cinta solo vemos 2 que destacan y es muy poco lo que logran. ¿Es la obra maestra de Nolan? La verdad no lo creo. Sin embargo, es una buena película que vale la pena ir a ver al cine. Te invitamos a ver estos videos. Suscríbete a nuestro canal, dale like y comparte.